Su casa era modesta, hecha de madera gruesa y techo de pizarra, resistente a los inviernos que duraban medio año. Allí, entre gallinas, ovejas y un viejo caballo que ya no servía para arar, Mateo encontraba una rutina que lo mantenía en pie. Pero lo que verdaderamente lo mantenía vivo era Kael. Kael era un husky siberiano de pelaje plateado y ojos azules como el hielo del lago al amanecer. No ladraba mucho, pero siempre estaba ahí a su lado cuando ordeñaba las vacas, detrás de él cuando revisaba las cercas, o acurrucado junto a la estufa cuando la noche caía como una losa. A veces, en el silencio de la cocina, Mateo le hablaba como si el perro entendiera cada palabra. «Hoy hace frío de verdad, Kael», decía una mañana mientras le servía un poco de avena tibia en su plato. Parece que el cielo se olvidó de que ya casi es primavera. Kael movía la cola, lenta, firme, y lo miraba con esa fijeza que solo los animales fieles saben tener. No juzgaba. No exigía. Solo estaba. Y en ese estar, Mateo encontraba algo que creía haber perdido para siempre: compañía sin condiciones. Había sido hace 12 años. Un accidente en la carretera helada. Su esposa, Elena, y su hija pequeña, Lucía, no regresaron del pueblo. Desde entonces, Mateo se había encerrado en sí mismo, como si el dolor fuera una puerta que cerró con llave y enterró la llave bajo la nieve. La granja se convirtió en su refugio, y también en su prisión. Pero Kael era distinto. Lo había rescatado de una zanja durante una tormenta similar a la que ahora se avecinaba. El cachorro temblaba, con una pata lastimada, pero sus ojos brillaban con una chispa de vida que Mateo ya no sentía en su propio pecho. Lo llevó a casa, lo curó, lo alimentó. Y desde entonces, nunca estuvo solo del todo. «Tú eres mi familia ahora», le dijo una noche, con la voz quebrada, mientras el viento golpeaba las ventanas. «Y mientras tú estés, yo seguiré adelante». Kael apoyó su cabeza en las rodillas de Mateo y suspiró, como si comprendiera. Y quizás sí comprendía. Porque en ese rincón olvidado del mundo, entre pinos y hielo, dos almas rotas habían encontrado una forma de sanar, no con palabras, sino con presencia. Con calor compartido. Con miradas que decían más que 1000 discursos. Mateo no sabía que, muy pronto, esa conexión sería puesta a prueba de una manera que jamás imaginó. Que una tormenta no solo traería frío, sino también un destino inesperado, tejido con garras suaves, ojos salvajes y un lazo que trascendería las fronteras entre especies. Pero por ahora, en aquella mañana tranquila, todo lo que existía era el crujido de la leña en la estufa, el aroma del café humeante y el peso cálido de Kael apoyado contra su pierna. Y en ese instante, aunque breve, Mateo se permitió sentir algo que casi había olvidado: paz. Certo, agora atue como eme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emoção, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en espanhol. Con 6.000 caracteres 126 pm cada amanecer en la granja de Mateo comenzaba igual, con el crujido de la nieve bajo sus botas, el vaho blanco saliendo de su boca y el silencio profundo que solo las montañas saben guardar. No había reloj que lo despertara, que era el instinto, el deber, la costumbre, y Kael, siempre Kael, quien ya estaba junto a la puerta, cola baja pero alerta, esperando. «Vamos, compañero», murmuraba Mateo mientras se abrochaba el grueso abrigo de lana. «Hoy toca revisar el establo del norte. El techo goteó la semana pasada». Kael respondía con un suave ladrido, como si entendiera cada palabra. Y tal vez sí entendía. Porque en los años que llevaban juntos, habían aprendido un lenguaje hecho de gestos, miradas y silencios compartidos. La granja no era grande, pero era suya. Cada tabla, cada cerca, cada piedra marcada por el paso del tiempo. Mateo la cuidaba como si fuera un templo. No por orgullo, sino por respeto. Aquí, entre estos campos helados, había enterrado sueños, lágrimas y promesas rotas. Pero también había sembrado esperanza, aunque fuera una esperanza callada, tímida, como las primeras flores que asoman bajo la nieve al final del invierno. Mientras caminaba hacia el establo, sus ojos recorrían el horizonte. Los pinos se erguían como centinelas antiguos,
cubiertos de escarcha. Más allá, la línea oscura del bosque se perdía en la bruma. Ese bosque. Mateo lo respetaba, sí, pero también lo temía. No por supersticiones, sino por experiencia. Sabía que en invierno, la naturaleza no perdona errores. Un paso en falso, un descuido con el fuego, una tormenta inesperada, y uno podía desaparecer sin dejar rastro. No entres ahí en invierno, le había dicho su padre, hace ya 40 años. La nieve borra los caminos, y el viento te hace perder la cabeza. Mejor quedarte donde conoces cada piedra. Y Mateo había obedecido. Siempre se mantuvo en los límites de su tierra. Nunca cruzó más allá del arroyo congelado que marcaba el fin de su propiedad. Allí terminaba su mundo, y comenzaba el de la naturaleza salvaje. Dentro del establo, las ovejas balaban suavemente al verlo. Les echó heno seco, revisó que el agua no estuviera congelada y acarició a la más vieja, una hembra con manchas grises que lo miraba con ojos cansados pero tranquilos. «Tú también sientes el frío, ¿verdad, vieja?», dijo con una sonrisa leve. «Pero aguantamos. Siempre aguantamos». Kael rondaba por ahí, olfateando, vigilando. A veces, Mateo pensaba que el perro tenía más instinto que él. Que sentía el cambio del aire antes de que llegara, que sabía cuando un animal estaba enfermo, cuando la tormenta se acercaba, incluso cuando Mateo estaba triste, aunque no dijera nada. Al salir del establo, el sol apenas lograba atravesar las nubes bajas. El cielo tenía ese tono gris plomizo que precede a la nevada. Mateo frunció el ceño. «Hoy no va a ser fácil», susurró, más para sí que para Kael. Volvió a la casa, preparó un guiso simple con patatas y carne seca, y se sentó frente a la ventana. Desde allí, veía todos los cercados, el pozo, el camino que bajaba a la carretera principal, vacío, como siempre. Nadie venía a visitarlo. Nadie lo esperaba. Y eso, con el tiempo, se había vuelto cómodo. No feliz, no exactamente, pero soportable. «¿Sabes qué es lo peor del invierno, Kael?», preguntó de pronto, sin mirar al perro. «Que dura tanto que uno empieza a creer que la primavera nunca volverá». Kael se acercó y apoyó su hocico en la rodilla de Mateo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. En ese momento, el viento cambió. Sopló más fuerte, trayendo consigo un silbido agudo que hizo vibrar los cristales. Mateo sintió un escalofrío que no venía del frío, sino de algo más profundo. Algo antiguo. Como si la montaña misma le estuviera advirtiendo. Miró hacia el bosque. Las copas de los árboles se movían como si respiraran. Y en medio de ese movimiento, por un instante, creyó ver sombras. Altas, esbeltas, silenciosas. Linces, quizás. O solo su imaginación, moldeada por años de soledad. Pero no importaba. Lo que importaba era que hoy, antes de que la tormenta cayera con toda su furia, tenía que asegurarse de que todo estuviera en orden. Porque en este lugar, donde el mundo parecía haberse detenido, la supervivencia no era heroísmo, era rutina. Y en esa rutina, Mateo encontraba sentido. No alegría, no todavía, pero sí propósito. Y mientras que él lo miraba con esos ojos azules que parecían contener todo el cielo invernal, Mateo supo que, pase lo que pase, no estaría solo. Porque en medio de la nieve, era una tensión, casi eléctrica, como antes de un trueno, aunque en invierno no hay truenos. Kael ya no estaba tranquilo. Estaba de pie junto a la puerta, orejas erguidas, mirando fijamente hacia el bosque. No ladraba. Solo observaba. Y eso, más que cualquier ladrido, puso los nervios de Mateo en alerta. «¿Qué ves, muchacho?», preguntó en voz baja, acercándose. Kael no respondió, claro. Pero su cuerpo entero estaba tenso, como si estuviera escuchando algo que Mateo no podía oír. Algo lejano, pero cercano. Algo que venía. Mateo abrió la puerta lentamente. El aire helado le golpeó el rostro como una bofetada. Afuera, el cielo se había vuelto de un gris plomizo, denso, opresivo. Las nubes bajaban como si quisieran aplastar la montaña. Y en medio de ese paisaje blanco y gris,
Kael echó a correr. Kael. Espera. Gritó Mateo, pero el perro ya había desaparecido tras el granero. Corrió tras él, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No era normal. Kael nunca huía sin razón. Nunca. Lo encontró al borde del campo, donde la nieve empezaba a acumularse en pequeñas dunas. Estaba parado, mirando hacia el arroyo congelado. Allí, entre los árboles, algo se movía. Rápido. Silencioso. Mateo entrecerró los ojos. Un ciervo, murmuró. Pero no. Era más pequeño. Más ágil. Y entonces lo vio un destello rojizo, un par de orejas puntiagudas, una cola corta que se esfumó entre los pinos. Un lince. Solo uno. Observándolos desde la distancia, con ojos dorados que brillaban incluso en la penumbra. Kael gruñó, bajo, profundo. No de miedo. De advertencia. Tranquilo, muchacho, dijo Mateo, acercándose y poniendo una mano firme en su lomo. No va a hacernos nada. Está tan perdido como nosotros. Pero en el fondo, sabía que no era verdad. El lince no estaba perdido. Él pertenecía a ese bosque. Ellos, no. Regresaron a la casa. Mateo cerró bien la puerta, aseguró las ventanas, alimentó al caballo y revisó las reservas de leña. Todo parecía en orden. Pero el malestar no se iba. Se sentía como si el mundo estuviera a punto de cambiar, y no sabía cómo. Esa noche, mientras la leña crepitaba en la estufa, Mateo se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Kael se acostó a su lado, la cabeza sobre sus pies, como siempre. Hace 12 años, comenzó Mateo, con voz apenas audible, cuando perdí a Elena y a Lucía, pensé que nunca volvería a sentir nada. Que el frío de afuera se había metido dentro de mí para siempre. Kael levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos azules reflejaban el fuego. Pero tú llegaste, continuó, con la voz temblorosa. Pequeño, herido, temblando, y me diste una razón para seguir. No para ser feliz, no todavía, pero sí para cuidar. Y cuidar, Kael, cuidar es amar de otra forma. El perro se acercó más, apoyando su cuerpo contra la pierna de Mateo. Y en ese gesto simple, en ese calor compartido, Mateo sintió algo que no había sentido en años: gratitud. Mañana tengo que revisar el cercado del este, dijo, cambiando de tema, como si hablar del dolor lo hiciera demasiado real. Si se rompe con la tormenta, las ovejas podrían escapar. Y no puedo permitirlo. Kael emitió un suave gemido, como si entendiera el peso de esas palabras. Fuera, el viento aullaba con más fuerza. Las ramas golpeaban el techo. Y en algún lugar, entre la nieve y la oscuridad, algo, o alguien, los observaba. Mateo no lo sabía aún, pero esa noche sería la última en que todo estaría en su lugar. La última en que la granja sería su refugio. Porque al día siguiente, la tormenta no solo traería nieve, traería destino. Y cuando el sol volviera a salir, nada sería igual. Por ahora, sin embargo, solo existía el calor del fuego, el peso cálido de Kael a su lado, y el latido constante de un corazón que, contra todo pronóstico, seguía esperando, aunque no supiera qué. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, soñó. Soñó con Lucía corriendo entre flores, con Elena riendo en la cocina, con un mundo donde la nieve no era prisión, sino promesa. Pero el sueño se rompió con un estruendo. Crack. Un sonido seco, como un árbol partiéndose. Kael se levantó de un salto, alerta. Mateo, gemido de la madera bajo la presión de la nieve, lo había sacado de un sueño inquieto lleno de sombras y voces lejanas. Kael estaba a su lado, alerta, con las orejas ligeramente inclinadas hacia adelante. No jugaba, no se movía sin razón. Solo observaba. Como si supiera que algo se acercaba. Tienes razón, muchacho, dijo Mateo, dejando la taza sobre la mesa. Hoy no es día para quedarse quieto. Se puso de pie, se abrochó el abrigo hasta el cuello y se calzó las gruesas botas forradas de lana. Afuera, el aire olía a hielo y electricidad.
La tormenta no había llegado del todo, pero ya estaba respirando sobre ellos. Antes de salir, fue al armario y sacó una cuerda gruesa, una linterna y un pequeño saco con provisiones: pan seco, queso curado, un poco de tocino ahumado. Por si acaso. Siempre por si acaso. Vamos a revisar el cercado del este, le dijo a Kael, mientras se ajustaba los guantes. Si se rompió anoche, hay que arreglarlo antes de que el viento lo arrastre todo. Kael respondió con un ladrido corto, casi como una afirmación, y salió tras él. El frío les golpeó el rostro como una bofetada. La nieve ya cubría el sendero, blanda aún, pero engañosa. Mateo caminaba con cuidado, clavando el bastón en la tierra para asegurarse de que no hubiera huecos ocultos bajo la capa blanca. Kael iba delante, olfateando, marcando el camino. Llegaron al cercado del este. Y tal como temía, 2 postes habían cedido. La cerca colgaba torcida, medio enterrada en la nieve. Las ovejas estaban nerviosas, apiñadas en el rincón más alejado del establo. «Maldita sea», murmuró Mateo, arrodillándose para examinar los postes rotos. «Esto no se arregla con clavos. Necesito madera nueva, y tiempo». Pero el tiempo era justo lo que no tenía. Miró al cielo. Las nubes se movían como bestias negras, bajas, pesadas. El viento ya no silbaba, rugía. Y en ese rugido, Mateo sintió algo que no había sentido en años: urgencia. «Tenemos que hacerlo rápido», dijo, más para sí mismo que para Kael. «Si la tormenta cae antes de que termine, perderemos todo». Trabajó con manos rápidas, aunque entumecidas. Ató la cerca con la cuerda, reforzó los postes con ramas gruesas que encontró cerca, y colocó piedras grandes para mantenerlo firme. Kael no se apartaba, vigilando, como si supiera que cada segundo contaba. De pronto, un sonido distinto cortó el aire. No era el viento. No era la nieve. Era un motor. Mateo se enderezó, sorprendido. En invierno, nadie subía por ese camino. Nadie. Un viejo camión apareció en la distancia, avanzando lentamente por la carretera helada. Se detuvo a unos metros de la entrada de la granja. Del asiento del conductor bajó un hombre alto, envuelto en un abrigo grueso, con una bufanda cubriéndole media cara. «Mateo», gritó, con voz ronca pero familiar. Era don Roque, el viejo cartero del pueblo, el único que aún se atrevía a subir en pleno invierno, aunque fuera una vez al mes. «¿Qué haces aquí, Roque?», preguntó Mateo, acercándose con cautela. «No te quedes ahí parado», exclamó el anciano, con los ojos brillantes de preocupación. «Escucha lo que dicen en la radio. Una tormenta histórica viene directo hacia acá. Nieve de 3 metros, vientos de 80 kilómetros por hora. Dicen que va a durar días». Mateo sintió un nudo en el estómago. «Días, sí, días», insistió Roque, acercándose más, con la voz baja ahora, casi un susurro. «Escúchame, hijo, no salgas hoy. Quédate dentro. Asegura todo. Porque cuando esa tormenta llegue, no vas a ver ni tu propia mano frente a los ojos». Mateo miró hacia el bosque, luego al cercado medio arreglado, y finalmente a Kael, que lo observaba con fijeza. «Ya estoy afuera, Roque», dijo, con voz firme. «Y si no termino esto ahora, las ovejas se van a congelar». Roque lo miró largo rato, como si viera a otro hombre. Luego suspiró. «Eres igual que tu padre. Terco como una mula. Pero escúchame bien: si ves que el cielo se pone blanco, corre. No pienses. Corre». Asintió, y sin decir más, volvió a su camión y desapareció en la neblina. Mateo regresó al trabajo. Pero ahora, cada movimiento tenía prisa. Cada aliento se condensaba en el aire como una advertencia. Kael empezó a inquietarse. Giraba en círculos, miraba al cielo, olfateaba el viento. «Ya falta poco, muchacho», dijo Mateo, atando el último nudo. «Vamos a casa». Pero justo cuando daba media vuelta, un estruendo atronador retumbó desde el bosque. No fue un trueno. Fue algo más profundo, más antiguo. Como si la montaña misma se estuviera partiendo.
Kael se tensó. Sus ojos se abrieron. Y antes de que Mateo pudiera reaccionar, el perro echó a correr, no hacia la casa, sino hacia el bosque. Kael. No. Gritó Mateo, corriendo tras él. Vuelve. Pero el husky no obedeció. Algo lo había llamado. Algo que solo él podía oír. La nieve empezó a caer. No suave, no tranquila. Caía en ráfagas violentas, como si el cielo estuviera enfadado. El viento aullaba. Con furia, arrastrando copos que picaban como agujas. Kael. Volvió a gritar, pero su voz se perdió en el vendaval. Y entonces, como si el mundo hubiera decidido cambiar de rumbo en ese instante, la tormenta cayó con toda su fuerza. La visibilidad se redujo a cero. El frío se volvió punzante. Mateo tropezó, se levantó, llamó una y otra vez. Pero no había rastro de Kael. Solo blancura. Solo silencio. Solo el rugido del viento devorando todo. Cayó de rodillas en la nieve, con las manos temblando, el corazón desbocado. No, 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 susurró, con la voz quebrada. Kael, por favor. Pero no hubo respuesta. Solo el viento. Solo la nieve. Solo la soledad más absoluta. Y en medio de esa tormenta, Mateo tomó la decisión más difícil de su vida: seguirlo. Aunque eso significara perderse también. Porque sin Kael, ya no tenía nada que proteger. Viento que cortaba como cuchillas. Cada paso era una batalla. La nieve ya le llegaba a las rodillas, y el frío se le metía en los huesos como si tuviera garras. Gritaba el nombre de Kael una y otra vez, pero su voz se deshacía en el aire antes de salir de sus labios. Kael. Kael, por favor. Nada. Solo el aullido del viento, ese lamento constante que parecía burlarse de su desesperación. Tropezó. Cayó de bruces en la nieve. El impacto le quitó el aliento. Por un instante, pensó en quedarse allí. Dejar que el frío lo adormeciera. Que todo terminara. ¿Qué más le quedaba sin Kael, sin su granja, sin rumbo, que era? Pero entonces, en medio del torbellino blanco, vio algo. Un destello. Un movimiento. Kael. Gritó con las últimas fuerzas. Y allí estaba. A unos metros, entre los árboles retorcidos por el vendaval, Kael lo miraba. No corría. No ladraba. Solo estaba, esperando. Mateo se arrastró hacia él, gateando, jadeando, con las lágrimas congelándose en sus mejillas. No vuelvas a hacerme esto, susurró cuando finalmente lo alcanzó, abrazándolo con fuerza, enterrando el rostro en su pelaje helado. No vuelvas a dejarme solo. Kael temblaba, pero no de miedo. De frío. Y en sus ojos, Mateo vio algo que jamás había visto: confusión. Como si el perro también hubiera perdido el norte. Miró a su alrededor. Los árboles eran todos iguales. El cielo, una masa blanca sin horizonte. No había sendero. No había huellas. Ni siquiera las propias. Estaban perdidos. Tenemos que encontrar refugio, dijo, más para darse ánimo a sí mismo que para informar al perro. Se levantó, tambaleándose, y ató la cuerda que llevaba al collar de Kael. No por control. Por conexión. Porque si uno caía, el otro lo sentiría. Caminaron. Horas, tal vez minutos. El tiempo se había derretido con la tormenta. Cada paso era un acto de fe. Cada aliento, una plegaria. De pronto, Kael tiró de la cuerda. No con brusquedad, sino con insistencia. Giró hacia la derecha, hacia una pendiente cubierta de pinos más densos. ¿Qué ves?, preguntó Mateo, siguiéndolo. El perro no respondió, claro. Pero su cuerpo entero estaba alerta, como si supiera algo que Mateo no veía. Bajaron por la ladera, resbalando en la nieve, hasta que Kael se detuvo frente a una formación rocosa. Allí, entre dos grandes piedras, había una pequeña cueva. Justo lo suficiente para ellos dos. Dios, murmuró Mateo,
arrodillándose en la entrada. Eres un milagro, Kael. Un verdadero milagro. Entraron. El viento seguía aullando afuera, pero dentro, el silencio era casi sagrado. Mateo sacó la linterna. La batería parpadeaba, débil, pero suficiente para ver que el suelo estaba seco, cubierto de hojas secas y musgo. Vamos a sobrevivir, dijo, mientras sacaba el pequeño saco de provisiones. Tenemos pan, tocino, y esta cuerda. Haremos fuego si podemos. Pero no había leña seca. Solo ramas húmedas, cubiertas de escarcha. Kael se acostó junto a él, apretándose contra su costado, compartiendo su calor. Mateo lo abrazó, temblando. ¿Recuerdas aquella vez, cuando te encontré en la zanja?, susurró, con la voz ronca. Estabas tan frío, pensé que no despertarías. Pero lo hiciste. Siempre lo haces. Cerró los ojos. El agotamiento lo invadía como una marea oscura. Pero no podía dormirse. Sabía que, en estas condiciones, dormirse era rendirse. Tenemos que volver, Kael, dijo, con los ojos aún cerrados. Mañana, cuando la tormenta amaine, encontraremos el camino. Tienes que guiarme. Porque yo ya no sé a dónde ir. Kael emitió un suave gemido, como si le prometiera que lo haría. Afueras, el viento gritaba con furia renovada. Pero dentro de esa cueva diminuta, dos corazones latían al unísono. Uno humano, roto pero resistente. Otro canino, leal hasta la médula. Y en medio de la oscuridad, entre el frío y el miedo, Mateo sintió algo inesperado: no estaba solo. Nunca lo había estado. Pero lo que no sabía, lo que ni siquiera imaginaba, era que no estaban solos en absoluto. Porque desde las sombras del bosque, más allá de la tormenta, tres pares de ojos, Kael, murmuró, con la voz ronca. El perro estaba allí, alerta, mirando hacia afuera. No ladraba. No gruñía. Solo observaba, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Mateo se incorporó lentamente, cada músculo protestando. Le dolía todos los hombros, la espalda, las piernas. Pero lo peor era la cabeza. Le palpitaba como si quisiera estallar. Sabía lo que significaba hipotermia incipiente. Si no encontraba calor pronto, no duraría mucho más. Vamos a tener que movernos, dijo, poniéndose de pie con esfuerzo. No podemos quedarnos aquí. Kael se giró hacia él y lo miró fijamente, como si entendiera el peligro. Luego, sin previo aviso, salió de la cueva. «Espera», gritó Mateo, siguiéndolo. Pero al salir, se detuvo en seco. La tormenta había cesado. No del todo, pero sí lo suficiente para que el mundo volviera a tener forma. La nieve seguía cayendo, suave ahora, casi silenciosa. Y frente a ellos, el bosque se extendía como un mar blanco y eterno. Pero no era eso lo que lo paralizó. Era el silencio. Un silencio tan profundo que podía oír su propio corazón latir. Y en medio de ese silencio, algo se movía. Entre los árboles, a unos 20 metros, tres figuras esbeltas permanecían inmóviles. Altas, elegantes, con pelaje rojizo mezclado con blanco y negro, y ojos que brillaban como brasas doradas en la penumbra. Linces. No uno. Tres. Una hembra grande, con una cicatriz fina sobre el ojo izquierdo, y dos crías más pequeñas, aún torpes, pero alertas. Los tres los miraban. No con agresividad. Con curiosidad. Con atención. Mateo contuvo la respiración. No te muevas, Kael, susurró, aunque sabía que el perro ya no necesitaba advertencias. Los linces no se acercaron. Tampoco huyeron. Solo estaban allí, como si los hubieran estado esperando. ¿Qué quieren?, preguntó Mateo en voz baja, más para sí mismo que para ellos. Kael dio un paso al frente. Solo uno. Y los linces no retrocedieron. Al contrario, la hembra inclinó ligeramente la cabeza, como si reconociera algo en él. Entonces, Mateo lo sintió: no eran depredadores acechando. Eran supervivientes. Como él.
como Kael. Están perdidos también, dijo, con una extraña calma instalándose en su pecho. Igual que nosotros. La hembra dio un paso. Lento. Deliberado. Luego otro. Se acercó hasta quedar a apenas 10 metros. Las crías la siguieron, tímidas, pero confiadas. Mateo no sabía qué hacer. Cualquier movimiento brusco podría asustarlas. Pero tampoco podía quedarse allí, congelándose. Si nos atacan, corremos, le dijo a Kael, aunque sabía que no podrían correr lejos. Pero los linces no atacaron. La hembra se sentó en la nieve, como si estuviera, esperando. Luego, giró la cabeza hacia el este, hacia una parte del bosque que Mateo nunca había explorado. ¿Quieren que lo sigamos?, susurró, incrédulo. Kael emitió un suave ladrido, casi como una confirmación. Mateo tragó saliva. Era una locura. Seguir a animales salvajes en medio de la nada. Pero, ¿qué otra opción tenía? No recordaba el camino de regreso. No tenía comida. No tenía fuego. Solo tenía a Kael, y ahora, a estos 3 seres silenciosos que parecían saber algo que él ignoraba. Está bien, dijo, con voz temblorosa pero firme. Vamos con ustedes. Dio un paso. Luego otro. Los linces no se movieron hasta que estuvo cerca. Entonces, la hembra se levantó y comenzó a caminar, despacio, como si supiera que él no podía ir más rápido. Las crías la siguieron, y Kael, tras un momento de duda, caminó junto a Mateo. Así, en medio de un bosque cubierto de nieve, un hombre, un perro y 3 linces avanzaron juntos, como si el destino los hubiera tejido en el mismo hilo. Mateo no sabía a dónde iban. No sabía si encontrarían refugio, comida, o siquiera el amanecer. Pero por primera vez desde que la tormenta lo tragó, sintió algo que creía olvidado: esperanza. Y mientras caminaba, con el viento helado en la cara y el peso del mundo en los hombros, una frase le vino a la mente, suave como la nieve que caía: a veces, cuando todo se pierde, es cuando encuentras lo que realmente importa. Miró a Kael. Luego a los linces, que se movían con una gracia antigua, como si pero no tenía elección. Y, extrañamente, tampoco quería dar marcha atrás. La hembra lince iba delante, segura, con una cadencia rítmica que parecía marcada por siglos de instinto. Las crías la seguían de cerca, tropezando a veces en la nieve profunda, pero nunca deteniéndose. Kael caminaba junto a Mateo, con la cabeza baja, los músculos tensos, pero sin miedo. Como si entendiera que aquellos seres no eran enemigos, sino guías. ¿A dónde nos llevas?, murmuró Mateo, más para romper el silencio que esperando una respuesta. Nadie respondió. Solo el crujido de la nieve bajo sus pies y el leve jadeo de los animales. De pronto, la hembra se detuvo. Levantó la cabeza, olfateó el aire, y giró bruscamente hacia un sendero estrecho entre 2 rocas cubiertas de musgo helado. Allí, casi escondida, había una pequeña gruta natural, resguardada del viento por una formación de piedra en forma de media luna. Mateo contuvo el aliento. Es refugio. Kael ya corría hacia allí, moviendo la cola con una energía que Mateo no le había visto en días. Las crías lo siguieron, juguetonas por un instante, antes de acurrucarse juntas en un rincón seco. Dentro, el aire era más cálido. No mucho, pero sí suficiente. El suelo estaba cubierto de hojas secas, ramas caídas y restos de piel de ciervo, probablemente el escondite de la hembra durante el invierno. Mateo cayó de rodillas, exhausto. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo sacar el pequeño cuchillo de su cinturón. Con torpeza, comenzó a raspar las ramas más secas, buscando algo que pudiera encender. Vamos, vamos, susurraba, frotando las ramas con desesperación. Solo un poco de fuego, solo eso. Pero todo estaba húmedo. Incluso su ropa interior estaba empapada de sudor helado. Entonces, Kael se acercó y apoyó su cuerpo contra el de Mateo, compartiendo su calor. La hembra lince lo observó un momento, luego se acostó a pocos metros, con las crías pegadas a su vientre. No lo miraba con desconfianza. Lo miraba, con paciencia. Ustedes saben cómo sobrevivir, dijo Mateo, con la voz quebrada. Yo solo sé cómo trabajar la tierra.
Pero aquí no hay surcos. No hay semillas. Solo nieve y silencio. Cerró los ojos. El cansancio lo arrastraba como una corriente oscura. Sabía que si se dormía ahora, quizás no despertaría. Pero también sabía que no podía seguir así. Entonces, recordó algo. En el fondo de su mochila, envuelto en tela aceitada, guardaba un pequeño pedazo de yesca y una pastilla de ferroserio que su padre le había dado años atrás. Por si alguna vez te pierdes, le había dicho. El fuego no es solo calor. Es vida. Con manos entumecidas, sacó el paquete. Rasgó la tela. Frotó la pastilla contra la yesca. Una chispa. 2. 3. Nada. Vamos, por favor, rogó, con lágrimas congelándose en sus mejillas. En el cuarto intento, una chispa prendió. Pequeña, tenue, pero viva. Mateo sopló con cuidado, con ternura, como si alimentara la última esperanza del mundo. Y entonces, el fuego nació. Una llama débil, temblorosa, pero real. Se extendió lentamente por las ramas más secas, crepitando como un latido. Mateo soltó un sollozo. No de tristeza. De alivio. De gratitud. Lo logramos, Kael, susurró, acercándose al fuego. Lo logramos. Kael apoyó su cabeza en su regazo. La hembra lince levantó la vista, como si también reconociera el milagro. Y en ese instante, en esa cueva diminuta, 4 criaturas distintas, un hombre, un perro, una madre salvaje y sus crías, compartieron algo más que calor. Compartieron supervivencia. Compartieron confianza. Compartieron silencio, pero un silencio que ya no era vacío. Era cómplice. Afueras, la nieve seguía cayendo. El viento seguía aullando. Pero adentro, por primera vez en días, había vida. Había luz. Había posibilidad. Y Mateo, con los ojos fijos en las llamas, supo que, aunque no supiera dónde iba, mientras tuviera fuego y compañía, podría seguir adelante. Centro de la cueva, y a su alrededor, los cuerpos de Kael y los linces irradiaban un calor que iba más allá de lo físico. Era un calor de presencia. De compañía. Mateo miraba las llamas, hipnotizado. Cada chispa que saltaba le recordaba una palabra, un rostro, un momento perdido. Y sin querer, susurró, Elena. Lucía, ¿me ven desde ahí arriba? No hubo respuesta. Solo el crujido de la madera quemándose. Pero entonces, algo cambió. Un leve movimiento. Un jadeo suave. La hembra lince se levantó lentamente, cojeando. Se acercó al fuego, pero no para calentarse. Se detuvo frente a Mateo, lo miró fijamente con esos ojos dorados que parecían contener todo el bosque, y luego, bajó la cabeza, como si le mostrara algo. Mateo frunció el ceño. ¿Qué? Se inclinó hacia adelante, con cuidado. Y entonces lo vio. Una herida. Justo en su pata delantera izquierda. Profunda, enrojecida, con costras de sangre seca mezclada con nieve. No era reciente. Había estado ahí antes de la tormenta. Tal vez días. Tal vez semanas. Estás herida, dijo, con voz suave, casi reverente. La lince no retrocedió. Solo lo miró, fija, como si esperara su reacción. Kael se acercó también, olfateó la herida, y luego miró a Mateo, como diciendo haz algo. Mateo tragó saliva. Sabía que intervenir con un animal salvaje era peligroso. Podría atacarlo. Podría huir. Pero también sabía que, si no hacía nada, esa herida podría infectarse. Y en este invierno, una infección era una sentencia de muerte. No voy a lastimarte, dijo, extendiendo una mano vacía, despacio. Solo quiero ayudar. La hembra no se movió. Ni siquiera parpadeó. Con manos temblorosas, Mateo sacó su pañuelo limpio, el último que le quedaba, y lo mojó con un poco de nieve derretida al borde del fuego. Luego, con una ternura que ni él mismo sabía que tenía, comenzó a limpiar la herida.
La lince tensó los músculos, pero no se apartó. Solo emitió un leve gemido, casi inaudible. Lo sé, duele, murmuró Mateo. Pero tienes que sanar. Tienes que cuidar de ellas. Miró a las crías, que observaban desde lejos, con ojos redondos y curiosos. Eran pequeñas. Demasiado pequeñas para sobrevivir solas. Yo también tuve que cuidar de alguien, continuó, mientras vendaba la pata con tiras de su propia camisa interior. Y cuando ya no pude, me rompí. Pero tú todavía puedes. Terminó el vendaje con un nudo firme, pero suave. La hembra lo miró un largo rato. Luego, con una lentitud que parecía ritual, apoyó su hocico sobre la rodilla de Mateo. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Fue un gesto. No de sumisión. De reconocimiento. De gratitud. Kael se acostó de nuevo junto a ellos, y la hembra regresó a su lugar, acunando a sus crías contra su cuerpo. El fuego seguía ardiendo. Y en ese instante, algo dentro de Mateo se desató. No era solo compasión. Era conexión. Como si, por primera vez en años, hubiera hecho algo que no era por obligación, ni por rutina, sino por amor verdadero. Incondicional. Incluso hacia quien no podía hablar. Nunca pensé que cuidaría de un lince, dijo en voz baja, con una sonrisa triste. Pero aquí estamos. Afueras, el viento aullaba con menos furia. Como si el bosque también hubiera notado el cambio. Y en medio de la oscuridad, entre el calor del fuego y el silencio compartido, Mateo comprendió algo profundo: no era él quien los estaba salvando a ellos. Eran ellos quienes lo estaban salvando a él. Porque en sus ojos dorados, en su resistencia, en su instinto de proteger a sus crías, veía un reflejo de lo que una vez fue. Y de lo que aún podía ser. Cerró los ojos. No para dormir. Para recordar. Para sanar. Y mientras el fuego murmuraba su canción antigua, 3 linces, un husky y un hombre solitario respiraron al unísono, como una sola alma partida en 5 cuerpos, reunida por Kael. Se levantó al sentir que Mateo se movía y le lamió suavemente la mano. «Buenos días, muchacho», susurró, con la voz ronca pero cálida. Se incorporó con cuidado, sintiendo cada hueso. Protestar, pero sin el peso aplastante del miedo. Algo había cambiado. No sabía si era el descanso, el fuego, o la presencia de esos 3 seres salvajes que, contra toda lógica, habían decidido no verlo como una amenaza. La hembra giró la cabeza al oír su voz. Sus ojos dorados lo atravesaron, no con desconfianza, sino con una especie de expectativa. «¿Vas a guiarnos?», preguntó Mateo, como si ella pudiera responder. Ella no habló, claro. Pero se levantó, sacudió la nieve de su pelaje, y dio un paso fuera de la cueva. Luego otro. Y se detuvo, mirándolo de nuevo. «¿Quiere que la sigamos?», dijo Mateo, más para Kael que para sí mismo. El husky ya estaba listo, cola baja pero alerta, dispuesto. Las crías salieron tras su madre, juguetonas por un instante, hasta que una ráfaga de viento las hizo pegarse a sus patas. Mateo recogió los restos del fuego, apagó las brasas con nieve, y se colgó la mochila al hombro. Ya no tenía comida. Solo un poco de agua derretida en una cantimplora. Pero tenía algo más valioso: dirección. Caminaron durante horas. El bosque se volvía más denso, los árboles más altos, las sombras más profundas. A veces, la hembra se detenía, olfateaba el aire, y cambiaba de rumbo. Otras veces, subía a una roca y miraba al horizonte, como si leyera mapas invisibles en el viento. Mateo confiaba. No porque tuviera fe ciega, sino porque no le quedaba otra opción, y porque, en el fondo, sentía que ella sabía. De pronto, Kael se tensó. Se detuvo en seco, con las orejas erguidas. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo, agachándose. Antes de que pudiera reaccionar, un crujido seco retumbó desde arriba. ¡Crack! Una rama gruesa, cargada de nieve, se desprendió de un pino y cayó justo donde Mateo iba a pisar. «Por los pelos», exclamó, retrocediendo. Kael gruñó, inquieto. Las crías se escondieron tras su madre,
que ahora miraba hacia lo alto de los árboles, con el cuerpo tenso. Mateo alzó la vista. Entre las ramas, algo se movía. No era el viento. Era intención. No estamos solos, murmuró. Pero no eran lobos. No eran cazadores. No había rastro humano. Solo el bosque, y algo más antiguo que el miedo. La hembra emitió un sonido bajo, casi gutural, y comenzó a retroceder, llevando a sus crías consigo. Mateo entendió no era peligro inmediato, pero sí advertencia. El bosque les decía cuidado. Vamos, dijo, tomando a Kael del collar. Sigamos a ella. Y entonces, mientras rodeaban el árbol caído, vio algo que lo paralizó. Huellas. Grandes. Profundas. De algo que caminaba sobre dos patas, pero no era humano. Mateo contuvo el aliento. No eran de oso. Eran más largas, más estrechas. Y estaban frescas. Muy frescas. ¿Qué es eso?, susurró. La hembra lince lo miró, luego a las huellas, y luego al cielo. Como si supiera que no era momento de explicaciones. Solo de acción. Sin decir nada más, aceleró el paso. Y esta vez, no miró atrás. Mateo corrió tras ella, con el corazón golpeándole las costillas. No sabía que lo seguía. No sabía si era real o producto del frío y el cansancio. Pero una cosa era clara: el bosque no era solo refugio. También era prueba. Y ellos estaban siendo observados. Kael jadeaba a su lado, los ojos fijos en la espalda de la hembra, como si supiera que ella era su única esperanza. Confío en ti, dijo Mateo, casi como una oración. Por favor, llévame a casa. Pero en el fondo, ya no estaba seguro de que era casa. La granja, o este extraño vínculo que se tejía entre especies en medio del invierno, lo único que sabía era que, si moría hoy, no moriría solo. Agua, murmuró, sacando la cantimplora vacía. Kael ya lamía el hielo del borde, rompiéndolo con sus dientes. Las crías lo imitaron, torpemente, mientras la madre vigilaba los alrededores, las orejas girando como antenas sensibles a cada crujido del bosque. Mateo rompió un poco de hielo con la punta de su cuchillo y lo dejó derretir en sus manos temblorosas. Bebió con avidez, sintiendo como el líquido frío le devolvía algo de claridad a la mente. Fue entonces cuando la vio. La hembra cojeaba más fuerte. El vendaje que él le había hecho estaba empapado, no de nieve, sino de un líquido amarillento. Infección. No, susurró, acercándose con cuidado. La herida está peor. Ella no se apartó. Solo lo miró, con esos ojos dorados que parecían decir lo sé. Necesitas descansar, dijo Mateo, con la voz quebrada. Si seguimos así, no llegarás a ninguna parte. Las crías se acurrucaron contra su vientre, buscando calor, protección. Una de ellas emitió un pequeño gemido, casi inaudible. Hambrienta. Débil. Mateo miró su mochila. Vacía. No tenía comida. Ni para él, ni para ellos. Entonces, recordó el tocino ahumado que había guardado en el fondo del bolsillo interior. Lo último que le quedaba. Con manos temblorosas, lo sacó. Era un trozo pequeño, duro, cubierto de sal. Se lo ofreció a la hembra. Toma, dijo. Es poco, pero es algo. Ella olfateó el trozo, luego a él, como si midiera su intención. Luego, con una delicadeza sorprendente, tomó el tocino entre sus dientes y lo partió en 3. Dio un pedazo a cada cría. Guardó el suyo, y lo dejó a un lado. ¿No vas a comer?, preguntó Mateo, incrédulo. Ella lo miró fijamente. Y en ese instante, él entendió. Ella confía en que tú también necesitas comer. Con lágrimas en los ojos, tomó el trozo que ella había reservado y lo partió por la mitad. Le devolvió una parte. Compartimos, dijo, con voz ronca. Como familia. La palabra salió sola. Sin pensarla. Pero en cuanto la dijo, supo que era verdad. La hembra comió. Lento.
con dignidad. Y cuando terminó, se acostó junto al arroyo, permitiendo que las crías se pegaran a su cuerpo. Kael se sentó junto a Mateo, apoyando su cabeza en su regazo. El silencio que siguió no fue vacío. Fue sagrado. Porque en ese momento, entre el murmullo del agua bajo el hielo y el leve jadeo de los animales, Mateo sintió algo que había olvidado hace mucho: pertenecer. No a un lugar. No a un nombre. Sino a un acto. Al acto de cuidar. De dar. De compartir lo último que tienes, porque sabes que el otro también daría lo mismo por ti. Miró al cielo. Las nubes se habían dispersado un poco. Por primera vez en días, vio el azul. Vamos a salir de esto, dijo, más para sí que para los demás. Todos. La hembra levantó la cabeza. Lo miró. Y por primera vez, movió la cola. Solo un ligero balanceo. Pero fue suficiente. Era una promesa. Y en medio del bosque helado, entre un hombre roto, un perro leal y 3 linces salvajes, nació algo que ni la nieve más profunda podía enterrar. Exhausto pero tranquilo, descansaba con la cabeza apoyada en las patas delanteras. Mateo se sentó junto al fuego, mirando las llamas danzar. No hablaba. No necesitaba hacerlo. Pero dentro de él, algo se removía. Algo viejo. Algo enterrado bajo capas de silencio y nieve. Hoy, comenzó, con voz baja, casi temerosa de romper el hechizo. Hoy pensé en Lucía. Kael levantó ligeramente las orejas, pero no abrió los ojos. La hembra lince, en cambio, lo miró. Fija. Como si supiera que lo que iba a decir era importante. Tenía 5 años, continuó Mateo, con la voz temblorosa. Le encantaban las flores silvestres. Cada primavera, salía corriendo al campo nada más ver los primeros brotes. Mira, papá, el mundo está pintando otra vez, decía. Una lágrima cayó sobre su mano, pero no la limpió. Elena, mi esposa, solía reírse de cómo yo fingía no entender qué flor era cuál, solo para que Lucía me las enseñara una y otra vez. Decía que era mi forma de escucharla hablar. Se detuvo. El nudo en su garganta era tan fuerte que apenas podía respirar. Después del accidente, dejé de mirar las flores. Dejé de escuchar el viento. Dejé de creer que el mundo volvía a pintarse. Miró a la hembra lince. Pero tú cuidas de ellas. Aunque estés herida. Aunque el frío quiera llevártelas. Sigues adelante. Por ellas. La lince bajó lentamente la cabeza, como si asintiera. Yo dejé de cuidar, susurró Mateo, con la voz quebrada. Me escondí. Creí que así el dolor no me encontraría. Pero solo me convertí en una sombra. Kael se acercó entonces, apoyando su hocico en la rodilla de Mateo. La hembra lince se levantó con cuidado, cojeando, y se sentó frente a él, a apenas 1 metro. Lo miró a los ojos. Y en ese instante, Mateo sintió que ella no solo lo veía, lo entendía. ¿Sabes qué es lo peor de la soledad?, preguntó, con una sonrisa triste. Que te hace creer que ya no mereces ser cuidado. Que ya no tienes derecho a sanar. Las crías se movieron en sueños, y una de ellas emitió un pequeño gemido. La madre se giró instintivamente, las lamió suavemente, y luego volvió a mirar a Mateo. Pero ustedes, dijo, con la voz más firme ahora. Ustedes me han recordado algo que olvidé: que cuidar no es debilidad. Es amor en acción. El fuego crepitó. Una chispa voló hacia el cielo nocturno, como una estrella fugaz. Y si todavía puedo dar, entonces todavía puedo vivir. Se quedó en silencio. Pero ya no era el silencio del vacío. Era el silencio de quien ha dicho lo que necesitaba decir. De quien ha soltado una carga que cargaba demasiado tiempo. La hembra lince se acostó de nuevo, pero esta vez más cerca. Tan cerca que Mateo podía sentir el calor de su aliento. Kael se recostó a su otro lado, formando un círculo de cuerpos y latidos. Y en medio de la oscuridad del bosque, bajo un cielo lleno de estrellas heladas, Mateo cerró los ojos, y por primera vez en 12 años, no soñó con el pasado. Soñó con un amanecer.
con flores bajo la nieve. Descendía en una suave pendiente cubierta de nieve virgen. «¿Vamos?», preguntó Mateo, ajustándose la mochila vacía. Ella no respondió, claro. Pero dio un paso. Luego otro. Y las crías la siguieron, juguetonas a pesar del frío. Kael trotaba junto a Mateo, con la cola alta, como si supiera que algo importante los esperaba. Caminaron durante horas. El bosque se abrió poco a poco, dando paso a un valle amplio, silencioso, atravesado por un río congelado. La capa de hielo brillaba bajo el sol, engañadoramente sólida. «Ten cuidado», murmuró Mateo, deteniéndose al borde. «A veces el hielo parece fuerte, pero no lo es». La hembra lince olfateó el aire, luego avanzó con pasos cortos, probando la superficie. Las crías la imitaron. Kael se quedó atrás, inquieto. «Vamos, muchacho», dijo Mateo, tomando aire. «No tenemos otra opción». Puso un pie sobre el hielo. Crujido leve, pero firme. Dio otro paso. Y otro. Estaba cruzando cuando, de pronto, un sonido agudo, como un suspiro profundo, retumbó bajo sus pies. «Kael, no», gritó, al ver que el perro corría tras las crías, que ya estaban en el centro del río. Demasiado tarde. Crack. El hielo cedió. Una de las crías cayó al agua helada con un chillido agudo. La corriente, aunque lenta, la arrastraba bajo la capa de hielo rota. «No», gritó Mateo, corriendo hacia allí. Pero antes de que pudiera reaccionar, Kael ya había saltado. Con una agilidad que sorprendió hasta al mismo Mateo, el husky se lanzó al agujero, nadó con fuerza y tomó al cachorro por el pellejo de la nuca, arrastrándolo hacia el borde. «Kael. Sígueme», gritó Mateo, arrodillándose en el hielo, extendiendo los brazos. El perro empujó al cachorro con la cabeza hasta que Mateo logró agarrarlo. Lo sacó temblando, empapado, casi sin vida. Lo envolvió en su propio abrigo, frotándolo con urgencia. «Vamos, pequeño, respira, por favor». Pero entonces vio a la hembra. Estaba en el borde del agujero, intentando alcanzar a su otra cría, que también había caído. El hielo seguía cediendo bajo sus patas. Cada movimiento la acercaba más al agua. «No te acerques», gritó Mateo. «Te vas a hundir». Ella lo miró. Y en sus ojos dorados, Mateo vio puro terror. No por sí misma. Por su hija. Sin pensarlo dos veces, se quitó el cinturón, lo ató a un árbol cercano y se arrastró sobre el hielo, boca abajo, distribuyendo su peso. «Quédate quieta», le gritó a la hembra. «Yo la salvo». Llegó al borde del agujero. El agua negra y helada parecía un abismo. Vio al cachorro luchando contra la corriente, apenas visible. Con una mano, metió el brazo en el agua. El frío le quemó la piel como fuego. Gritó, pero no soltó. Tanteó, buscó, y finalmente, agarró al cachorro por el pelaje. «Tengo a tu hija», gritó, tirando con todas sus fuerzas. La hembra retrocedió, dejándole espacio. Mateo se arrastró hacia atrás, con el cachorro temblando entre sus brazos. Cuando llegó al borde seguro, cayó de espaldas, jadeando, con los dientes castañeteando. La hembra se acercó. Primero a sus crías, lamiéndolas con urgencia, asegurándose de que respiraban. Luego, se volvió hacia Mateo. Y entonces hizo algo que lo dejó sin aliento. Se acercó, muy despacio, y apoyó su frente contra la suya. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Fue un gesto antiguo. De gratitud. De reconocimiento. De hermandad. Kael se acostó junto a ellos, exhausto, pero con la mirada tranquila. Mateo, temblando, con las manos entumecidas y el corazón desbocado, solo pudo susurrar: «Ya no somos extraños, ¿verdad?». La hembra lince no respondió con palabras. Pero su mirada lo dijo todo. Y en ese instante, mientras el sol bañaba el río congelado y el viento cantaba entre los pinos, Mateo supo que había cruzado algo más que un río.
Había cruzado el último muro entre el hombre y la naturaleza. Y de un bosquecillo de abedules cubiertos de escarcha. Mateo se detuvo en seco, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. Susurró, con la voz quebrada. Es humo de verdad que él ladró una vez, suave, como si también lo reconociera. Las crías miraron a su madre, inquietas. La hembra lince, en cambio, se quedó quieta. Muy quieta. Sus orejas se giraron hacia atrás. Su cuerpo se tensó. No era miedo. Era instinto. Es gente, dijo Mateo, con una mezcla de alivio y angustia. Alguien está ahí. Podemos pedir ayuda. Comida. Refugio. Pero al mirar a los linces, su alegría se apagó como una llama bajo la nieve. Ellos no pertenecían a ese mundo. El mundo de las chimeneas, de las cercas, de los rifles colgados junto a las puertas. Allí, los linces no eran milagros. Eran presas. Amenazas. Bestias que había que controlar. La hembra lo miró. Y en sus ojos dorados, Mateo leyó una pregunta silenciosa, y ahora, no puedo dejarlos, dijo en voz baja, como si temiera que el viento llevara sus palabras a oídos equivocados. No después de todo esto. Se acercó a ella, arrodillándose en la nieve, sin importarle el frío. Ustedes me salvaron. Me enseñaron que aún puedo cuidar. Que aún merezco ser cuidado. No voy a entregarlos a un mundo que no los entiende. La hembra inclinó la cabeza, como si comprendiera. Pero luego miró al humo, y luego a sus crías. Y en ese gesto, Mateo vio su dilema. Ella también quería protegerlas. Pero no sabía cómo hacerlo cerca de los humanos. Escúchame, dijo Mateo, con firmeza creciente. No los voy a llevar a la granja. No todavía. Pero, hay un viejo cobertizo, al sur del arroyo, antes de la carretera. Lo uso para guardar herramientas. Está abandonado, pero tiene techo. Paredes. Y está lejos de los caminos. Hizo una pausa, mirando a Kael, luego a los linces. Voy a traerles comida. Agua. Heno seco. Y voy a estar con ustedes. Hasta que estén listos. Hasta que yo esté listo. La hembra lo observó largo rato. Luego, lentamente, dio un paso hacia él. No hacia el humo. Hacia él. Ese gesto fue su respuesta. Mateo se levantó, con los ojos brillantes. Entonces vamos. Juntos. Caminaron bordeando el bosque, manteniéndose ocultos. El humo se volvió más visible, más cercano. Mateo sintió un nudo en el estómago. Sabía que, si alguien los veía juntos, un hombre, un perro y 3 linces, las preguntas serían inevitables. Y no todas tendrían respuestas fáciles. Pero ya no le importaba. Porque en ese momento, mientras el sol se hundía tras las montañas y el viento traía el olor a leña quemada, Mateo comprendió algo definitivo. No se trataba de volver a la granja. Se trataba de llevar consigo lo que había aprendido en el bosque. Y eso no lo dejaría atrás. Nunca. Miró a la hembra lince, que caminaba a su lado con la cabeza alta, como si supiera que, aunque el camino fuera incierto, ya no estaban solos. Sea lo que sea que nos espere, dijo, con voz suave pero firme, lo enfrentaremos juntos. De madera agrietada, con el techo medio hundido, pero con las paredes aún firmes. Había estado vacío desde que su padre murió, hacía ya 15 años. Aquí estaremos seguros, dijo en voz baja, empujando la puerta chirriante. Dentro olía a moho y pino viejo, pero estaba seco. El suelo de tierra compacta estaba cubierto de paja seca que aún conservaba algo de calor del verano pasado. Mateo encendió una lámpara de queroseno que guardaba colgada de un clavo oxidado. La luz amarilla llenó el espacio, suave, íntima. Kael entró primero, moviendo la cola con una calma que Mateo no le había visto en días. Las crías lo siguieron, tímidas al principio.